La semana pasada hablamos de la parábola del rico insensato, aquel que había hecho planes, hermanos, en la abundancia, y le tocaron la puerta y le dijeron: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿A dónde fue el rico, hermanos? Ahora aquí nos va a decir el Señor de ¿a dónde van los ricos ávaros? En una continuación. Lucas capítulo 16, 19 al 31. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Dios bendiga su palabra. En esta mañana vamos a hablar brevemente, hermano, de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos va a dar en esta historia. Él usa una historia, hermano, de un hombre rico, y de un pobre, muy pobre. Una historia de 2 extremos, hermano. Uno vivía de fiesta, de banquete, vestía bien, olía bien, el rico. Y el pobre, hermanos, estaba enfermo, lisiado. Aún los perros, hermano, venían a lamer las llagas. Ellos 2 mueren. Y sus vidas, hermano, en esta tierra y la vida que viene, o la vida después de la muerte, es tan diferente como lo fue en esta tierra. El rico, hermanos, despierta o se transporta hacia una caldera, hermanos, llama. Él ansía un poquito de agua, aún, hermanos, un dedo mojado en agua para refrescar su lengua. Y el Lázaro, el pobre, hermanos, él está siendo consolado. Vemos nosotros, hermano, el destino. ¿Qué tan diferente es la vida de un rico aquí? Claro, sin Dios, a la vida en el más allá. Qué diferente es, hermano, la vida
de aquellos como Lázaro, que debemos de intuir y asumir un hombre piadoso. Y él, hermanos, la vida es tan distinta cuando muere. Vamos nosotros a ver, hermano, algunas cosas que tienen que ver con lo que Jesús dijo. No hay otro relato en la Biblia, no existe, hermano, que sea de ultratumba. No existe otro relato más claro y más nítido de que nos ilustre lo que pasa después de la muerte. ¿Qué sucede cuando las personas mueren? Bueno, Jesús lo que hace es que abre una ventana. Es pequeña, hermano, es muy pequeña, pero en esa ventana podemos meter nuestra cabeza al más allá y podemos saber con exactitud lo que pasa. Una persona que muere en el Señor va a un paraíso, a un lugar de reposo, y una persona que muere sin el Señor, entonces va al sufrimiento. Jesús les dice esto a los ricos ávaros que se están burlando de Él, porque Él está contando parábolas. Que la abundancia del hombre no consiste en lo que Él tiene, sino realmente en lo que es Él. Y aquí, hermano, nosotros vamos a ver lo que Jesús nos enseña. Dicen los incrédulos, ¿y quién fue allá y vino para que creamos, para que nos cuenten? Pues ese mismo que la está contando fue allá y vino. Él es el mismo. El mismo que la está contando es el creador de el Hades, el lugar de los espíritus. El mismo que la está contando es el creador del hombre, en su materia y en su alma, en su espíritu. Es el mismo Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver entonces, hermano, ¿qué nos enseña el Señor Jesús? Lo primero que nosotros vemos, hermano, en este relato, es que hay dos personas que mueren. Sí, hermano, hay dos personas que mueren. Murió, hermano, Lázaro, y murió el rico. Murió el pobre y el rico. Y los dos, ambos, hermano, son sepultados. Y el relato dice, hermanos, que en el Hades la historia comienza o continúa. Comienza en la otra vida, pero continúa, hermano. Nuestras vidas trascienden. Cuando hablamos, hermano, de la palabra muerte, hay algunas culturas, por ejemplo, la anglosajona, ni siquiera quieren decir la palabra muerte. No quieren, hermano. Nosotros vemos la muerte desde una perspectiva diferente. Inclusive, hermanos, las catrinas son representaciones de la muerte. Cuando se habla del Día de los Muertos, cuando se habla, hermano, de festividades paganas que tienen, hermano, el fin de la muerte o el nombre, en la cultura hispana ve la muerte de una manera diferente. No tenemos miedo a decir muerte. Algunas culturas sí. ¿Por qué morimos, hermano? Bueno, en Génesis capítulo 3, versículo 16, el hombre desobedeció, hermano, comió del árbol que Dios le dijo que si de él comiera moriría, pero la serpiente dijo, no morirás. Y a veces, hermano, el hombre le cree al diablo en lugar de creerle a Dios. Dios dijo, morirás. La serpiente dijo, no morirás. Entonces viene la sentencia para todos, un castigo. Comieron, desobedecieron. Y al hombre le dijo Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. Tienes que trabajar y te vas a cansar.
vas a sudar. El trabajo es cansado, hermano. Y eso es parte del castigo y de la maldición por la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva. Y dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y polvo volverás. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Se separa, hermanos. Se separa su parte física de la espiritual. Si nosotros le preguntamos a Salomón, ¿qué deberíamos de hacer en esta vida mientras llega la muerte o cuando venga la muerte? Salomón en el capítulo 12, él hace una reflexión de la vida y dice que la mayoría de las personas mueren por muerte natural, o sea, joven, maduro, viejo y anciano, y que va perdiendo facultades como el ver, el hablar, el caminar. Inclusive algunos vuelven a ser como niños con los miedos. Empiezan, hermano, a olvidársele las cosas y su capacidad intelectual empieza a reducirse. Y en todo eso que él escribe en el 12 dice, el 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hay años, hermano, en la vida del hombre que ya todo es molestia, que ya todo es cansancio y algunos hasta hastío, hermano. Tanta medicamento, tanto sufrimiento, tantas enfermedades, tanto dolor, que lo que quieren mejor es nos vamos para el otro mundo. Antes de que llegue ese tiempo, la antesala de la muerte, acuérdate de tu Creador. Y el versículo 7 dice, antes de que el polvo vuelva a la tierra como era. Eso ya nos lo dijo el Génesis. Polvo eres y al polvo volverás. Eso ya lo sabemos. Pero aquí nos dice ahora otra cosa, hermanos. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí tenemos entonces, hermano, la historia que cuenta Jesús de un hombre rico que murió y de un hombre pobre que murió. Ambos fueron sepultados. O si lo pusiéramos en nuestros días, a lo mejor el pobre fue incinerado porque no hubo dinero para la sepultura, para comprar un pedazo en el panteón. Aquí en los Estados Unidos, un funeral cuesta alrededor de $20,000. ¿Los tiene usted? Fueron sepultados, murieron, pero siguen existiendo, hermanos, después de esta vida. Vamos nosotros a el funeral, es la visitación, o es el sepelio, es el servicio funerario, y ahí lo vemos en la caja, en el féretro. Para nosotros esta persona está bien muerta, hermano. Pero para Dios, esa persona está viva. Dios les dijo en una ocasión a los saduceos que no creían en resurrección, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios ¿de qué? De vivos. Cuando Él decía, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Él estaba viéndolos, hermano. Están en el seno de Abraham. Y nosotros, hermano, a veces no podemos ver esa perspectiva de Dios. Por eso, hermanos, cuando alguien muere en el Señor,
eso es algo estimado para el Señor. Muchos hasta nos enojamos de las decisiones del Señor, pero realmente lo único que tenemos que hacer es aceptar, hermanos, esa voluntad. Jesús dice que la historia continúa. Hay algunos que dicen que en la tumba se termina todo, todo se acaba. Bueno, el cuerpo, hermanos, se empieza a descomponer y hay ciertos organismos vivos que también al final, hermanos, empiezan a morir y todo se hace, hermano, polvo, tal como Dios lo dijo. Pero el alma del hombre trasciende y va a un lugar que Jesús le llama aquí el Hades. El Hades tiene su contraparte en el Antiguo Testamento. Hades, hermano, es una palabra griega que significa lo invisible o receptor de todo. Y podríamos decirlo, el lugar de las almas de los muertos que están esperando, hermano, el juicio del Señor, la segunda venida de Cristo. Hades tiene una palabra en hebreo que se llama Seol, y eso es exactamente lo mismo. Seol y Hades es el lugar de los muertos. El Hades, hermano, o el Seol en el Antiguo Testamento, nosotros no podíamos ver la diferencia, porque por ejemplo murió Cored y su séquito por rebeldes, y dice, y descendieron vivos al Seol. Y murió Abraham, hermano, y dice que él descendió al Seol y fue reunido a sus padres. No teníamos una idea clara de cómo era la vida o las cosas después, hermano, de esta vida en el Antiguo Testamento. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, dice que en el Hades, que es lo invisible, es el receptor de todo, que se compone, hermano, de dos departamentos. Una parte que es la alta, donde se le llama el seno de Abraham, el paraíso que Jesús prometió al rico en la cruz, al lugar donde fue el Señor Jesucristo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, la parte alta. Es el lugar de las almas de los bienaventurados. Y luego hay una cima, hermano, que es un abismo. Cima con ese es un abismo y es un lugar abajo. Y ese lugar es el lugar de las almas de los desventurados, de las personas que sufren, hermano, por el castigo de su desobediencia y de su pecado. Solamente cuando viene, hermano, Jesucristo a decirnos esto, lo podemos entender. Hay personas, hermanos, que se crean falsas doctrinas y se inventan cuentos. Hay algunas personas que creen que después de esta vida hay otra oportunidad. Hay unas personas que creen, hermano, que si uno muere va a un lugar no cerca, hermano, del tormento o del lago de fuego, del infierno, sino que está a la par, a un lugarcito donde la gente está purgando sus pecados. Y son cosas, hermano, que la gente ha inventado a través del tiempo, pero eso simplemente son inventos humanos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 11:7 dice, cuando muere el hombre impío, o sea, el malo, el pecador, el perverso, ¿qué pasa, hermanos? Muere con él su esperanza. ¿Hay esperanza para un impío? Sí, en esta vida, hermano. Hay esperanza que se arrepienta, hay esperanza que deje el pecado, hay esperanza que venga a los pies de Cristo, que se bautice, que se convierta al Señor. Sí hay esperanza. Pero si muere, hermanos, ya no hay esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. Cuando una persona muere, hermanos, nosotros no vamos a decir, ojalá y se convierta en la otra vida. Ojalá y sea salvo en la otra vida.
Eso no podemos esperar de una persona que muere. Si él ya se convirtió, él va a ir al seno de Abraham, a un lugar de descanso y de reposo, prometido por Dios. Y si él no se convirtió, hermano, no va a tener ninguna esperanza. La palabra de Dios es muy clara, hermano, en estos asuntos. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 en adelante, el apóstol Pedro mira lo que dice: porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Realmente cuando uno muere, hermano, Dios ya hizo un juicio. O vamos a ir a la izquierda o vamos a ir a la derecha. Y también el hombre ya tomó su decisión: o ser ovejita o ser cabrito, o ser un pez bueno o ser un pez malo, ser trigo o ser cizaña. Y dice la palabra de Dios que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahí está el Señor Jesucristo, su gran trono blanco, su juicio, Él es el juez. ¿Quiénes son los primeros? Tú y yo, hermano, que formamos la casa de Dios. Ese es un juicio que vamos a tener. Y dice Pedro: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecieron el Evangelio? O sea, en esta vida tenemos los que obedecen el Evangelio y los que no obedecen el Evangelio. Pero los que obedecen el Evangelio es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Bueno, ahí empieza el juicio. Y luego dice: si el justo, ¿quién es el justo, hermano? Bueno, el que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Él nos justifica con su sangre, con su sacrificio. Si el justo con dificultad te salva, hermanos. No crea que la salvación es easy. No, hermano, en la salvación se necesita ser valiente. Se necesita cargar una cruz. Se necesita ser fiel hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de vida. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. Si ya sabemos, hermano, que hay un tormento donde está una llama que no termina, donde es el lloro y crujir de dientes, donde son las tinieblas de afuera, pues nos conviene encomendarnos a Dios y obedecerle, para que cuando llegue dijimos la semana pasada, la huesuda, hoy vienen a pedir tu alma, pues uno ya está listo, hermanos, para irse al cielo con Dios. Sí, hermano, esto es lo que Jesús nos enseña. Que cuando uno muere, hermano, hay un destino. Ya no lo decidimos nosotros. Aquí tú decides, o obedeces a Jesús o lo rechazas. O eres un cristiano fiel o eres un infiel. O eres luz o eres tinieblas. O eres obediente o desobediente. Pero si tú decides lo negativo, entonces espera un tormento. Y si tú decides lo positivo, entonces viene un lugar maravilloso comparado con un paraíso. Jesús nos dice: meta la cabecita, hombre. Empiece a pensar en su vida. Los ricos y los pobres mueren, los niños y los grandes, los bonitos y los feos. Todos, hermano. Lo seguro que tenemos es la muerte. Y si nos sepultan o no, como quiera el polvo, hermano, nuestro cuerpo se hará polvo, pero nuestras almas seguirán existiendo.
¿A dónde iremos, hermano? Bueno, según nuestras decisiones. Si amamos a Jesús, seguimos a Jesús, cargamos nuestra cruz, entonces Él nos promete recompensa y vida eterna. Pero si nosotros rechazamos a Jesús y no queremos a Jesús y no vivimos como Jesús lo pide, entonces tendremos tormento eterno. ¿Qué dice el rico? Bueno, dame la oportunidad de un poco de agua. No pueden pasar del lugar de reposo al lugar caliente, a la caldera. Hay una gran cima. Pero pues yo te digo que mandes a Lázaro allá en la vida, que resucite y que le hable a mis hermanos. Que se porten bien, que se hagan buenas obras, que busquen a Dios para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice la divina respuesta, hermano? ¿A quién? A Moisés y los profetas. ¿Sabes qué significa eso en el término judío? Lo que para nosotros significa Antiguo Testamento. La Torah, los libros de la ley, tienen que los lean, que los escuchen. Ellos tienen quien les habla de Dios, les advierte del peligro, les habla del arrepentimiento, la fe en Dios y la salvación. Hermanos, le dice que tienen que oír y creer la palabra para ser salvos. La gente no se salva, hermanos, con milagros, con aparición. ¡Oh, se me apareció la Virgen, el Santo!, dice la gente. Vamos a celebrar, hermano, tráete la cerveza. Vamos a poner una capilla aquí. ¿Hay conversión? No, hermano. Los milagros no convierten a nadie en hermano. Los milagros son manifestaciones del poder y la misericordia de Dios en el enfermo, en la persona necesitada, en algunas circunstancias de nuestra vida. Pero esos no se dieron para la salvación. Lo que se dio para la salvación, hermano, es la palabra, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo, y tenemos que leerla. El apóstol Pablo habla, hermanos, que la salvación viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si nosotros queremos ser salvos, tenemos que oír el Evangelio, creerlo y obedecerlo en las aguas del bautismo. Y mira la forma como él lo pone. Voy a empezar de abajo hacia arriba a leer Romanos 10. Del 13 al 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pies hermosos. Oye, ¿y quiénes son esos que anuncian la paz? Bueno, los que son enviados por Dios. ¿Y quiénes son los que Dios envió? Pues los que predican, hermano. ¿Y qué predican? El Evangelio. ¿Qué hacen las personas? Escuchan, están oyendo las buenas nuevas. Y cuando oyes, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees? Y después, ¿qué crees que va a pasar? Vas a invocar, vas a adorar, vas a obedecer y vas a ser salvo. Una persona, hermanos, que es salvada es el producto del llamamiento de Dios en un predicador que fue enviado y obediente a Dios, que abrió la boca como Felipe, que tu corazón oyó el Evangelio,
lo recibió, lo creyó, y luego te moviste al arrepentimiento, y entonces tú viniste a la salvación. Si una persona está adorando a Dios, que está invocando a Dios, es una persona salva. Y una persona salva es una persona que cree. Una persona que cree es una persona que ha escuchado el Evangelio. Una persona que ha escuchado es porque alguien lo ha predicado. Y alguien que predica la palabra es alguien obediente que ha sido enviado por esa misión. Y luego él dice, hermanos, en la siguiente, 16 y 17, mas no todos. Ya estamos suficientes viejos, hermanos, para saber que no todas las personas que oyen el Evangelio van a ser obedientes. Hay personas que se van a ir de este mundo al otro, hermanos, a el lago de fuego, porque no quisieron ellos venir a la obediencia del Evangelio en el bautismo. Y hay personas, hermanos, obedientes que escuchan el Evangelio y lo obedecen, el mandamiento del Señor, de creer y ser bautizados para ser salvos. Dice el 16, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oh, manda a Lázaro que les testifique, que les predique, que les anuncie. Arrepiéntanse, pecadores. 5 hermanos. Hermano, si lo hubieran mandado y les hubiera hablado, ¡te loco! Olvídate, salud, compadre. ¿A quién me ibas a presentar? Oh, es ella, es tu amiga. Un mundo de pecado, de egoísmo, hermanos, sin tener en cuenta a Dios. El oír, el creer y el obedecer deben de venir juntos. Y el único medio que Dios pone para la salvación son sus escrituras, hermano. Es la única guía de fe, es nuestra única guía confiable. Las apariciones no, las revelaciones no, los sueños, eso no, nada de ello. Y los milagros pueden venir por la gracia y la misericordia de Dios, pero es la palabra de Dios en la que tenemos que basar nuestra fe, nuestra creencia y nuestra esperanza. Jesús dice en esta historia, hay una ventana en el más allá. Hubo 2 hombres, uno rico y pobre, los 2 murieron, fueron sepultados, pero siguen existiendo. Uno en el Hades, lugar de tormento, despertó en una llama, quería aún un dedito mojado para que refrescara su lengua, pero no hubo, hermanos, para él nada de misericordia. Ya viene el castigo. Y el otro es consolado, está en un seno que se le llama un paraíso, un lugar de descanso. Y de ese sí podemos decir que descanse en paz. Del otro no. Del otro no hay descanso, hermano, para el impío. Y esta ventana también nos dice, hermanos, que la única manera segura de que nosotros vamos a ser salvos no es por nuestra experiencia. No es que yo siento que yo soy salvo, es que yo siento que Dios está conmigo. Bueno, tienes que poner esa experiencia en la base de la Escritura. Y Jesús dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús dice, arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, y eso es lo que hoy invitamos. Si hay alguien entre nosotros que aún no tiene su salvación, que no ha venido a Cristo Jesús, la Biblia dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Queremos invitarte.
¿Qué debes de hacer? Creer que Jesucristo murió por ti, que fue sepultado y resucitó. Eso es creer el Evangelio. Debes de arrepentirte, debes de dejar el mundo, el pecado, los vicios y buscar a Dios, que Él te está esperando en la cruz de Cristo para hacer cuentas, para perdonarte y para salvarte. Y tienes que venir delante de los hombres, confesar a Cristo como el Hijo de Dios, como el Señor, y pedir ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados. Y seguir tu vida en ese camino angosto hasta llegar a la muerte o hasta que Cristo venga y nos vemos en el cielo. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Pongámonos de pie.